de la acerca de la personalidad, les decía, ¿ya? Vamos a hablar acerca de la personalidad. Muy bien. La personalidad es un concepto que abarca bastante, es un concepto amplio, ¿ya? En- es básicamente tu forma personal, deviene personalidad, ¿no? O particular, o peculiar, si tú quieres, de pensar, de sentir, de relacionarte con los demás, por lo tanto, de comportarte, ¿ya? Esa es la personalidad. Como verás, abarca aspectos cognitivos, o sea, cómo piensas, abarca aspectos afectivos, cómo sientes, ¿ya? Y abarca aspectos también relacionales, o sea, cómo te relacionas con los demás, con tu entorno, ¿ya? Y finalmente, aspectos comportamentales o conductuales también, ¿ya? Todo eso es la personalidad. Como ves, es un constructo, un concepto bastante amplio, ¿ya? Muy bien. A ver, acá tenemos primero abajo una definición pequeña. Dice así, es aquella estructura interior constante y propia de cada uno. Por eso es personal, pues personalidad, ¿no? Constante, ¿no? Constante, esto nos permite predecir, por eso, ¿no? Más o menos sabemos cómo es que va a actuar, ¿no? Alguien frente a determinadas condiciones, ¿ya? Conforme a la cual dice se organiza todo su ser. Comprende rasgos físicos, intelectuales, afectivos, volitivos, tiene que ver con la voluntad y la motivación, ¿no es cierto? Y morales de un individuo en constante interacción con los demás, ¿ya? Ahí tienes otra definición de personalidad, ¿ya? Acá dice, la personalidad es el conjunto de características relativamente constantes, es otra vez, ¿no es cierto?, de relacionarse con los demás y de enfrentarse a determinadas situaciones. En tanto que nuestras actitudes, valores, opiniones y emociones son las piedras angulares de nuestra individualidad. El modo como actuamos en estos estados mentales determina lo que otros verán como nuestra personalidad. Esta estructura psicológica está determinada por diferentes procesos psicológicos, cognitivos, afectivos, motivacionales, sobre la base de factores hereditarios, temperamento y adquiridos, carácter, que le permiten a un individuo adaptarse a su medio ambiente de manera única. ¿Ya? Entonces, a ver, resumamos esto. Entonces, como te había señalado, la personalidad es la estructura interior constante y propia, personal, particular, ¿ya? De cada uno, ¿de acuerdo? Comprende, como ya hemos señalado, aspectos cognitivos, ¿no? O sea, cómo piensas. Por ejemplo, si tuviéramos que hablar de la personalidad de alguien, tendríamos que decir cognitivamente cómo es, ¿no? Diríamos que es listo, diríamos que más bien es lento, diríamos que es analítico, diríamos que es más bien pragmático, sintético, ¿no? De acuerdo, a nivel intelectual, ¿ya? Y si tuviéramos que hablar del aspecto afectivo, diríamos que es una persona de repente alegre, o más bien melancólica, o de repente irascible, colérica, ¿ya? Si tenemos que hablar de los aspectos volitivos, ¿no? Volitivos de su voluntad, ¿no? De sus motivaciones, alguien resoluto, alguien irresoluto, ¿no? Alguien constante, tenaz, o más bien alguien que cambia frecuentemente, que tiene la dificultad de procrastinar, ¿no es cierto? Se traza metas que no cumple, ¿no es cierto? Por ejemplo. También están los aspectos morales, éticos morales también, ¿no es cierto? Si es honrado, si es solidario, si por el contrario es egoísta, etcétera. ¿Ya? Todo eso abarca la personalidad. Ah, también, por supuesto, cómo nos relacionamos con los demás. Si somos sociables o más bien solitarios, con tendencia a aislarse, ¿no? Todo eso abarca la personalidad. ¿De acuerdo? ¿Ya? Habrás notado que también habla de factores hereditarios, ¿no? Cuando hablemos de los componentes de la personalidad que vamos a ver a continuación, vamos a hablar acerca de los factores biológicos, ¿no? El sistema nervioso, ese es el temperamento, ¿ya? Y vamos a hablar también de aspectos socialmente adquiridos, el carácter, ¿ya? De eso también vamos a hablar. Muy bien. Bueno, hasta aquí. ¿Se entendió? ¿Quisieran preguntar algo de repente? ¿Alguna duda?
¿Quisieran que profundice más en algo? A ver, me dicen, por favor. ¿Todo claro? Mm, A ver, por el chat. Ya. Melita dice otro concepto. Ya. En colegio, ya, porque te enseña desde cuarto de secundaria, ¿no? En colegio a los más chicos se le da esta definición así más sencilla, ¿ya? ¿Qué es la personalidad, ya? Es nuestra forma particular, ¿ya? O personal de pensar, sentir, relacionarse y actuar, ¿ya? Así lo definimos, ¿ya? Nuestra forma personal o particular de pensar, sentir, relacionarse y actuar, ¿ya? Así lo definimos, así, en términos más sencillos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Luego podemos agregar que implican aspectos cognitivos, afectivos, motivacionales, relacionales, ¿no? Como acabo de señalar, ¿ya? A ver, si tenemos en el aula, de repente podríamos hacer este ejercicio, ¿no? Para entender mejor la personalidad. A ver, tu amigo, ¿no? A ver, descríbeme la personalidad de tu amigo. La mayoría optan siempre, los adolescentes al menos, optan siempre primero por lo afectivo, primero, ¿no? Ah, ella es alegre, ¿no? O ella es renegona, ¿no? O él es bastante tranquilo, o sea, se van a lo afectivo, ¿no es cierto? Luego de repente van a lo relacional, ¿no? Ah, es bastante amistosa, ¿no? O es más bien solitario, ¿no? Tímido, ¿no? De acuerdo, seguro, ¿ya? Ahí queda. Muy pocos van al aspecto cognitivo, intelectual, ¿no? O sea, la gente es muy sensible en esos aspectos, ¿no? Pero también es una característica de nuestra personalidad, ¿no? Algunos son de una inteligencia aguda, ¿no es cierto? ¿Ya? Son bastante perspicaces, ¿no es cierto? Se dan cuenta de las cosas, ¿no? Otros, en cambio, son más bien, como te decía, de repente lentos, superficiales, ¿no es cierto? ¿Ya? También tenemos otro aspecto que a veces se descuida, es el aspecto ético-moral también, ¿no? Pero también es parte de nuestra personalidad también, ¿ya? ¿Está bien? Si somos veraces, honrados, solidarios, o por el contrario, ¿ya? Egoístas, ¿no es cierto? Mm, Poco sinceros, qué sé yo, ¿ya? Entonces, esa es la personalidad, ¿de acuerdo? Y como ya he señalado, involucra también aspectos de temperamento y carácter, como vamos a ver a continuación, ¿ya? Pero antes los factores, ¿ya? Factores que van a influir en el desarrollo de la personalidad. Bueno, en primer lugar tenemos los factores de herencia biológica. Mira lo que dice acá, dice, influyen en la configuración de la personalidad, la estatura, el fenotipo, el sexo, el temperamento, la complexión muscular, la energía y los ritmos biológicos. Así existe una tendencia hereditaria hacia la timidez y la ansiedad. ¿Ya? Entonces, miren, hay una tendencia hereditaria, dice, hacia la timidez y la ansiedad. ¿Ya? De todo esto vamos a destacar el temperamento. ¿Ya? El temperamento, le decía, es heredado. ¿Ya? Es heredado. ¿Ya? Y entonces nacemos, digamos así, con una tendencia, ¿ya? A la timidez y a la ansiedad, por ejemplo, ¿ya? ¿Cómo así? Nuestro sistema nervioso puede ser más reactivo, más, de acuerdo, más impulsivo en algunos casos, ¿ya? O también podemos tener un sistema nervioso de repente más sosegado, más de reacciones más serenas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eso tú lo puedes ver clarito en los animales. En los animales se nota más. En el ser humano no se nota mucho, ¿saben por qué? Porque el ser humano tiene, además de temperamento, tiene carácter, ¿ya? Y el carácter justamente termina controlando el temperamento, pues, ¿ya? Pero tenemos temperamento, ¿ya? En los animalitos se nota más, ¿no? Por ejemplo, tú, no sé si habrás visto en los perritos, ¿no? Hay perritos que son bien nerviositos, ¿no? Ansiosos, reactivos, impulsivos, ¿no es cierto? ¿Ya?
En cambio, hay otros perritos, de repente son bastante más serenos, bastante tranquilos, ¿no? ¿Ya? Este, incluso por eso se aconseja, ¿no? Ciertas razas de perros. Si tienes niños en casa, por ejemplo, mejor un labrador, te dicen, por ejemplo, ¿no? Son bastante más, ¿no? O un golden, ¿no? Esos son bastante más estables, más tranquilos, ¿no? A un niño pequeño, pues de por ejemplo, 4 años, su primera mascota no va a ser pues un Rottweiler, no va a ser un Pitbull, ¿no? O incluso otros perritos bastante más nerviositos, ¿no? Por eso se suelen elegir a los de raza, porque se sabe a qué te puedes atener, ¿no? En cambio, con un criollo a veces no sabes a qué atenerte, a no ser que conozcas pues al- a la mamá o al papá de ¿no? Para más o menos hacerte una idea de cómo va a ser, ¿de acuerdo? O por ejemplo, a ver, en los gallos, ¿no? Los gallos de corral comunes y corrientes tienen un temperamento, ¿no? El gallo de pelea tiene otro, ¿no es cierto? El gallo de pelea es ese, pues es de pelea, bastante impulsivo, le va a hacer frente a cualquiera, ¿no? Está bien, incluso se le cuadra al perro, al pato, a las personas incluso a veces, ¿no? ¿Ya? No es que ellos aprenden a ser así agresivos porque la vida los ha hecho así, porque si no eran una pandilla, no, 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 no. El gallo de pelea lleva eso ya en sus genes, es su temperamento, es así, es heredado, ¿ya? Es más, cuando hay un gallo así muy, 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 muy agresivo, así muy de hacer frente, este, lo suelen conservar para que sea padrillo, ¿no? Así es, ¿no? Incluso si al contrario, en algún momento retrocede o es medio tímido, entonces el dueño va a decir, no va a permitir que se reproduzca porque dice que malogra la, la raza, dicen, ¿no? En esos animalitos, ¿no? Bueno, entonces el ser humano también tiene temperamento, ¿ya? También hay así humanos que son bastante impulsivos, bastante, ¿de acuerdo? Emotivos, ¿no? Intensos, ¿no? En cambio hay otros que son, digamos así, más serenos, más tranquilos, un poco más fríos, ¿ya? Esos son temperamentos. Si tú observas bien, vas a ver que todos tenemos uno u otro temperamento, ¿no? Sino que generalmente aprendemos, insisto, a controlarnos pues, con los años, ¿no? En los deportistas tú lo puedes ver, ¿no? Hay deportistas bastante así temperamentales que incluso se hacen expulsar, los botan de la cancha, ¿no? En el fútbol, por ejemplo, ¿no? Ya con los años aprenden a no estar renegando, a estarse quejando, a no hacerse expulsar, aprenden a controlar sus impulsos. Eso segundo se llama carácter, eso es aprendido, eso se aprende ya, ¿ya? A controlar estos impulsos, este temperamento, ¿ya? ¿De acuerdo? A eso se refiere, ¿ya? Ahora, acá mencionan otras cosas más, ¿no? La estatura puede influenciar en la personalidad, puede ser, ¿no? A veces el tamaño hace que algunos tengan un comportamiento más protector de repente, ¿no? ¿De acuerdo? El sexo, ser hombre o mujer también, ¿no? Pero esto más que biológico termina siendo social, ¿no? Como qué es lo que la sociedad espera de uno o de otro, del hombre o de la mujer, ¿no es cierto? Aunque algunos ¿ya? Biologicistas pretenden que si hay un comportamiento influenciado por la testosterona en el varón, ¿no? El de ser rudo, agresivo, ¿no es cierto? Porque al fin y al cabo es parte del reino animal, ¿no? Y en cuanto a la mujer, los estrógenos, ¿no es cierto?, la hacen más sensibles de repente, ¿no? Hay quienes tienen esos planteamientos también, ¿ya? La energía también, ¿no? Bueno, esto de la energía es parte ya también del, del temperamento, ¿no? Hay gente que está, pero como que en todo momento alegre, animoso, lleno de energía, ¿no? Ya ese es el temperamento sanguíneo, ¿no? En cambio hay otros que parece que estuvieran tristes, desganados, ¿no? Y tenemos al flemático y al melancólico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Bueno, eso sobre los factores de la herencia biológica, ¿de acuerdo? Tenemos luego los factores del entorno sociocultural. Son las normas sociales y valores que transmite la familia, la educación y las relaciones interpersonales e institucionales. Estos factores son determinantes en la configuración de la personalidad. Mira lo que dice, ¿eh? Estos son los determinantes, digamos que estos son los más fuertes, ¿ya? ¿Está bien? Los factores del entorno sociocultural, ¿ya? Normas sociales. Cuando hablamos de normas sociales hablamos de reglas, ¿no? Reglas que la sociedad te impone, ¿no?
respecto a qué cosas debes hacer y qué cosas no. ¿De acuerdo? No robar, no mentir, ¿no es cierto? Por el contrario, ser solidario, ser veraz, ser honrado, son normas, reglas, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esto se deriva de valores, pues, de valores, ¿no? La justicia, la libertad, la solidaridad, ¿ya? Eso nos transmite la familia, la educación, o sea, en la escuela, ¿ya? Y también las relaciones interpersonales e institucionales, dice, ¿ya? Esto vendría a ser, si quisiéramos aparejarlo al carácter, ¿ya? ¿Está bien? Esto, por ejemplo, te va a ayudar a controlar tu temperamento, ¿ya? ¿De acuerdo? Tú puedes ser, por ejemplo, una persona impulsiva, ¿ya? Pero de la experiencia, ¿no? Ves que terminas dañando personas de repente, hiriendo personas, ¿no? Entonces vas a tener que aprender a controlar tu temperamento, ¿no es cierto? ¿Ya? Finalmente tenemos el factor, dice así, C, dice, la formación de la personalidad también está influenciada por factores autodeterminativos, ¿ya? Autodeterminativos, como por ejemplo la actitud hacia sí mismo respecto a las situaciones buenas o malas que enfrenta, el estatus, la posición socioeconómica y las circunstancias que delimitan el comportamiento y la personalidad. ¿Ya? Entonces son factores autodeterminativos. Por ejemplo, te acabo de señalar acá, auto es hacia ti mismo, ¿no? La actitud hacia sí mismo, dice, respecto a situaciones buenas o malas, ¿ya? O sea, el concepto que te vas formando de ti mismo, la valoración que haces de ti mismo. ¿Eso cómo se llama? Autoestima, pues. La autoestima también, ¿ya? ¿De acuerdo? El estatus, querámoslo o no, a veces solemos compararnos con el resto, con el entorno, ¿no? Entonces, más o menos tú vas encontrando el lugar que te corresponde, ¿no es cierto? ¿Ya? Dices, yo soy bueno para, pero en comparación con los demás, pues, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿ya? También la posición socioeconómica y otras, ¿ya? Van a influir también en la personalidad, ¿de acuerdo? Ahí están los tres factores. Bien, ahora vamos a ver los componentes. Ay, no veo el chat, a ver, no sé si están participando, preguntando de repente. A ver, permítanme conectar el chat. Ahí está. Ya. Muy bien. A propósito de lo relacionado, vamos a ver justamente el carácter. ¿Ya? El carácter, a ver. A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta. A ver. Dice, Mel dice, la personalidad es un conjunto de características que cada uno tiene, ya que se basa cómo actuar, pensar, etcétera, con los demás, ¿verdad? Me dice. Sí, Mel, sí, la personalidad es, claro, es una estructura interna en primer lugar, ¿ya? Sí, que tiene relación con nuestra forma de pensar, sentir y actuar, ¿ya? Nuestra forma particular, personal de pensar, sentir y actuar. Sí, 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 muy bien, ¿ya? Muy bien, vamos a volver a compartir pantalla. ¿Cómo estás, Profe, Indira? Buenos días. ¿qué es el Sí, fenotipo? el fenotipo básicamente tiene que ver con aspectos raciales incluso, ¿no? Algunos consideran que eso también es un factor que influye, ¿no es cierto? Mm, tiene que ver también con lo genético, ¿no? Genotipo también se le dice, ¿no? También se le dice genotipo también, ¿ya? Mm, entonces, por ejemplo, se asocia, ya la verdad que ahí sí yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, se asocia, por ejemplo, ciertos tipos raciales a ciertos comportamientos, ¿no? ¿De acuerdo? Yo pienso que igual que en el caso que hablábamos del sexo, de ser hombre o mujer, allí no es tanto lo biológico, sino es como qué es lo que la sociedad espera de uno, lo que genera ese tipo de comportamiento, ¿no? Por ejemplo, se espera del afrodescendiente que sea, pues, alegre, gracioso, que baile salsa, juegue fútbol, ¿no? Pero eso no necesariamente es así como ustedes bien saben, ¿no es cierto? ¿Ya? A eso se refiere, ¿ya? El fenotipo o genotipo también, ¿ya? Es lo genético también, ¿ya? A eso se refiere. Listo. ¿Alguna pregunta más? Todo Mm, entendido, profe. listo, gracias. Ya. Mm,
Tenemos ahí, ahí donde podemos hablar entonces una vez más de lo que hemos mencionado en bases sociales, ¿no? Del comportamiento. Tenemos estereotipos, ese es el tema. Pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, repito, alguien afrodescendiente tiene que ser pues alegre, futbolista, ¿no es cierto? ¿Ya? Le juro que también, confieso que también he caído en eso. Me acuerdo que una vez había un amigo así, moreno, pues, ¿no? Entonces había que jugar pelota. Yo lo escogí a él, pues, uy, debe ser bravo. ¿Y sé quién me dijo? No, yo no juego eso. Así dijo, eso. Ese llama fulbito, le dije yo. Pues, no, no juego, me dijo. Si no, no, no le gustaba. ¿No? Bueno, incluso me acuerdo que le bromeé, no juegas, pero tú tienes el cuerpo de Dunga. Dunga es un jugador brasileño, o era un jugador brasileño, ya que ya ha retirado, ya, pues, ¿no? Se sonrió, pero no, no me gusta, dijo así, ¿no? En la universidad también conocí a un dominicano también, ¿no es cierto? El moreno, él también. También igual otra vez caí en el estereotipo también yo sin querer, ¿no? Asumí que le gustaba pues la música tropical, ¿no? ¿Te gusta la salsa? Le pregunté, ¿no? Menos mal que pregunté, ¿eh? No, me dijo, no, no, no. Ah, ya, le dije yo, como él es dominicano. Ah, entonces la bachata, seguramente. Juan Luis Guerra, ¿te gusta? Le dije así. La verdad, sí es mi paisano, me dijo, pero no, 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 no me agrada. ¿Y qué te gusta? Me gusta el rock, me dijo. Bueno, la música clásica y el rock, me dijo. Y está bien, claro, son gustos musicales. El color de piel no tendría por qué determinar tus gustos musicales, ¿sí o no? Esos son estereotipos, pues se dan cuenta, ¿ya? En fin, listo. Ahí está eso. Pero a veces tenemos, repito, la tendencia a creer o a formarnos estereotipos, ¿no? Bueno, igual que la mujer necesariamente es sensible, ¿no? Yo siempre insisto, un varón también puede ser muy, muy, muy sensible, ¿no es cierto? ¿Ya? Sino que muchas veces la sociedad no nos permite expresarnos así, ¿no? ¿De acuerdo? No, un hombre tiene que ser pues rudo, dices, ¿no es cierto? Ya. Yo les confieso, yo lloro con cierta frecuencia con películas, ¿ah? Boto mi lágrima, no veo ningún problema, y eso no me hace menos hombre ni nada. Yo sí me he tratado de darme la libertad de expresar mis emociones sin ningún problema. Claro que a veces cuando estaba en público en el cine, por ejemplo, la gente me mira raro, ¿no? Pero bueno, ¿yo qué hago? Me sonrío luego, ¿no? Así es. Listo, muchachos. Ya, componentes de la personalidad, ¿ya? Entonces habíamos hablado del primer componente que es el carácter. El carácter es el componente social, no se olviden, ¿ya? Es el conjunto de reacciones y hábitos que se han adquirido en la vida y que da especificidad a la personalidad, ¿ya? Ese es el carácter. Entonces, acá no lo dice, pues es el componente social de la personalidad, ¿ya? Mientras que el temperamento es es el componente biológico, fisiológico, el carácter es el componente social, ¿ya? Por eso dices reacciones y hábitos que se han adquirido, o sea, que se han aprendido, ¿ya? Has aprendido ciertas reacciones en ciertas situaciones, ¿no? Cómo reaccionar frente a ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, frente a situaciones violentas, ¿no? Cómo reaccionar. Ah, tú vas a tratar de repente de poner paños fríos, ¿no? Bueno, actuemos con madurez, vas a decir, ¿no es cierto? De repente, ¿no? Este, listo. Hábitos también que tú tienes, ¿no? Hábitos por la lectura, hábitos, no sé, por los deportes, qué sé yo, ¿ya? Y el carácter es el que da especificidad a la personalidad, ¿ya? Especificidad, ¿no? Particularidad, peculiaridad. En otras palabras, dice, se refiere al estilo de vida que se pone de manifiesto en el comportamiento del individuo. Es eso, es tu estilo de vida, ese es el carácter, ¿de acuerdo? Ah, miren, ¿quién lo diría? Citando a Bruce Lee, mire, ¿ves? Después de citar tanto filósofo, ahora citamos a Bruce Lee. Bueno, es que me parece interesante esto que dice acá. Dice, un fuerte temperamento hará de ti un tonto demasiado rápido. ¿Ya? Mira, hay quien lo dice, ¿ah? ¿No es cierto? Un luchador, ¿no? Y es que es justamente el carácter de que te permite controlar tu temperamento. Si das rienda suelta al temperamento, lo que va a pasar es que vas a cometer errores. Por eso dice, el temperamento haría de ti un tonto demasiado rápido. ¿Ya? El carácter es el que permite controlar, regular el temperamento, ¿no? Los impulsos, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? La parte emocional, eso es el carácter. En algunos textos también se asocia el carácter a aspectos éticos morales también, ¿ya? Ser responsable, por ejemplo, es carácter, ¿ya? Ser honrado, así lo vinculan el carácter, entonces repito, a lo ético-moral también en algunos textos, ¿ya?
Así es. Bien, están preguntando creo por el chat, vamos a ver. Sí, Mel, sí, 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 el carácter permite regular al temperamento, sí, sí, de acuerdo. Así es. Ujú. Ya, muy bien. Ya, muy bien. Pero el carácter es más que eso también, Melia. El carácter, como hemos señalado, es el que da especificidad al final a la personalidad, ¿ya? ¿Está bien? Eh, pueden haber temperamentos bastante similares, ¿ya? El carácter, en cambio, es más personal, más individual, ¿ya? ¿De acuerdo? Porque tienes que entender que no existen dos personalidades iguales. Eso entienden ustedes, ¿no? No hay dos personalidades iguales, ¿ah? Incluso dos hermanos gemelos idénticos, ¿ya? Físicamente, ¿no? Idénticos, ¿no? O muy parecidos, ¿ya? Este, no implica que sus personalidades sean también idénticas, ¿ya? Entonces la personalidad es y irrepetible. Cada uno de nosotros es una personalidad, ¿no? Sí, así es. ¿Ya? ¿Está bien? Ya, cada uno de nosotros es una personalidad, es un personaje, ¿ya? A veces yo comienzo mi clase por eso preguntando, ¿tú qué dices? A ver, ¿eres una personalidad o tienes una personalidad? ¿Ya? Y la respuesta en realidad es que eres, porque todo tu ser es tu personalidad. Todo tu ser es tu personalidad. Cómo piensas, cómo sientes, cómo actúas. ¿Ya? Ese eres tú. ¿Ya? Tu personalidad eres tú. Si alguna vez te preguntan quién eres, tú tendrías que responder tu personalidad, pues cómo eres en estos aspectos. Si alguien te pregunta quién eres, tú tienes que responder en el aspecto cognitivo, afectivo, volitivo, cómo eres, ¿de acuerdo? Ese eres tú, ¿no? Claro, porque si te preguntan, ¿quién eres? Ah, yo soy Guido, ¿no? O, ¿quién eres? Yo soy Juan, un estudiante. No, pero en realidad, ¿quién eres? Ya te he dicho, involucra todos los aspectos que te he mencionado, ¿no? Cómo piensas, cómo sientes, tus valores, todo eso eres tú, ¿ya? Entonces, no solamente que tenemos, sino que somos una personalidad, ¿ya? Involucra todo nuestro ser. Y segundo, cada uno de nosotros es un personaje. A veces se habla de personajes, ¿no? Cuando es alguien famoso, ¿no? Oye, es todo un personaje, dice, ¿no? Pero en realidad todos somos personajes, ¿no? Porque no hay nadie igual a nosotros, ¿ya? Con nuestros defectos y virtudes, cada uno es una individualidad, ¿ya? Un mundo, dicen algunos, ¿no? Cada uno de nosotros. Una personalidad en realidad, pues. ¿Ya? Y esto principalmente se debe al carácter, ¿ya? A estas reacciones y hábitos y valores, ¿no? Que vamos adquiriendo, ¿ya? Muy bien, ya. El temperamento es el segundo componente, es el componente psicológico, perdón, que estoy hablando, componente biológico había dicho, ¿no es cierto? ¿Ya? Es el temperamento, ¿ya? Constituye la individualidad psicofisiológica de cada ser humano. Acá está, ya ves, es la base biológica del carácter, ¿ya? Está determinado por procesos fisiológicos y factores genéticos que incluyen, que inciden, perdón, en las manifestaciones conductuales. Está conformado por elementos hereditarios, inconscientes, instintivos y espontáneos que originan el comportamiento del individuo. De acuerdo, como te había señalado, por ejemplo, la reactividad, la impulsividad, o al contrario, más bien la serenidad, la pasividad, ¿ya? Con eso tiene que ver el temperamento, ¿no? Más adelante vamos a ver que, por ejemplo, Galeno hace una clasificación de temperamento, ¿no? Y te dice que existe el temperamento sanguíneo, que es el alegre, impulsivo, amistoso, ¿no es cierto? Está el melancólico, es aquel que parece que estuviera de pronto triste, ¿no? Está bien. Solitario, ¿no? Está el flemático, que es el desanimado, ¿no? Parece frío incluso, ¿no? Y está el temperamento también, colérico, ¿no? El irascible, ¿no? El renegón, ¿no? Por ejemplo, esos son temperamentos, ¿ya? Finalmente tenemos un componente más que algunos textos incluyen, ¿ya? Este componente es el intelecto, ¿ya? Que está constituido por el conjunto de información cognitiva que posee el sujeto. Ello determina el desarrollo de habilidades y destrezas específicas,
Por ejemplo, la habilidad verbal, numérica, etcétera, ¿ya? Ese es el intelecto. Entonces, la información cognitiva que posee el sujeto también es un factor, ¿ya? O componente de la personalidad, tu capacidad intelectual también. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ujú. Listo. ¿Alguna pregunta sobre los componentes de la personalidad? Sí, profe. Sí, a ver, Eh, a ver. ¿Usted me podría dar un ejemplo de, o sea, de sí mismo, demostrando qué es la temperatura, su temperatura, cómo es su, Mi ah, temperamento, ajá, temperamento. tu temperamento, su carácter y tu personalidad? Ya, a ver, brevemente nomás, ¿ya? A ver, ya. Yo la verdad tengo, aunque no lo crean, un temperamento impulsivo. Sí, yo soy impulsivo, ¿ya? De adolescente he tenido, por eso, a veces problemas, porque soy impulsivo. También un poco irascible, un poco renegón. Generalmente el irascible, el renegón es así también, impulsivo, ¿no? ¿Ya? No sé, de repente conversaban de cosas, por ejemplo, oye, ¿y a ti qué tipo de chica te gusta? A mí me gustan los morenitos, no, a mí me gusta que sean así, mira, mira, para mí una mujer perfecta es que tenga así, cabello, así, cabello color caramelo, que mida no sé cuántos, y medidas y pedía, y yo les renegaba, pues. Oye, pero ustedes hablan como buenos feos del diablo, así les decía a mis amigos, no renegaba. Tú siempre aguafiestas, aburrido, renegón, que está el otro. Y a veces también, la verdad, he cometido errores, ¿no? Con el tiempo ya he ido fortaleciendo mi carácter, pues, ¿no? Pero está en producto de los resultados negativos que he obtenido muchas veces, ¿no? Entonces aprendí que, por ejemplo, antes de poner en marcha mi lengua, ¿no? Tengo que pensar lo que voy a decir porque podría estar hiriendo a los demás, ¿no? Y por último, si los demás quieren soñar, ¿a mí en qué me perjudica? No, porque antes yo mismo me justificaba, no, porque tienen que ser realistas, no tienen que estar... Aparte que me da cólera que estén viendo a la mujer pues como si fuera solamente un, ¿no? Un cuerpo nada más, ¿no? Pero bueno, tienen que entender que cada uno tiene pues, su modo de pensar y tengo que ser más tolerante, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, a ver, mi temperamento impulsivo, irascible, ese es mi temperamento, ¿ya? Carácter, he aprendido a controlar eso, pues, a ser tolerante, es un componente de mi carácter, por ejemplo, ser tolerante, he aprendido a tolerar. La empatía, he aprendido también a ponerme en el lugar de los otros también, ¿no? Incluso entendí que así como yo a veces soporto errores en los demás también me soportan a mí, porque también tengo muchos errores también yo, ¿no es cierto? Ya, y eso me llevó a controlar mi temperamento, ya, ese es el carácter. Entonces, en resumen, temperamento, sí, impulsivo, irascible, ya, introvertido también, ya, y el carácter, bueno, he aprendido a ser tolerante, a ser empático, me esfuerzo por serlo en todo caso, ¿de acuerdo? Ujú. ¿Sí, Melita? Sí, profe, gracias. Ya, listo, listo, listo. Ujú. Por ejemplo, una cosita más me acuerdo mucho que me sirvió, ¿no? Es esto, ¿no? Este, de adolescente, por ejemplo, sin darme cuenta, iniciaba conversaciones, debates, pero para ganarlos, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Con el tiempo entendí que no se trata de ganar un debate, ¿no? Sino se trata de encontrar la verdad o de repente ayudarle al otro a encontrar la verdad, o a veces en el proceso, ese era mi plan, pero al final el que terminaba encontrando la verdad era yo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que inicio una conversación o incluso una discusión, yo me planteo objetivos, ¿ya? Porque claro, el temperamento te dice aplástalo, gánale, ¿no? Con argumentos, pues, ¿ya? Y muchas veces los tengo, ¿ya? Pero no, no, antes de iniciar un debate yo siempre me pregunto, a ver, Guido, ¿qué es lo que quieres lograr? A ver, ¿qué quieres? ¿Qué quieres lograr? ¿Si quieres aplastar al otro o quieres que la otra persona entienda, ¿no? ¿Ya? Anoche nomás, por ejemplo, ¿no? Hay una vez más, es que también es uno de los criterios que más odio, ¿no? Por ejemplo, este criterio de que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? ¿No? En cambio, el que tiene plata es porque es emprendedor. Pues, pero yo sé que eso no es así, ¿no? Y en adultos, ya, porque un adolescente, un chico, yo lo puedo entender, ¿no? Pero en adultos, ¿no? Que enrostren sus pequeños logros, ¿no? Por ejemplo, y hasta se ponen ejemplos, ¿no? Yo, por ejemplo, no era pobre, pero con emprendimiento, no sé, y ahora eres rico, eres Rockefeller, ¿qué cosa eres ahora? No sé, me hagan responderle así, ¿no? Sí, Rockefeller, ¿no? Ya está, podría causar humor y gracia, ¿no? Pero no, 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 yo antes
de responder, me pongo a pensar, a ver, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Quiero que los demás se rían? ¿Quiero herirlo? No, no, pues, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? Yo quisiera que entienda algunas cosas, ¿no? Ah, ya entonces me va el trabajo de explicarle, ¿no es cierto? Buscar la forma más tranquila, más serena de hacerlo, pues. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, cuando inicien una conversación, controlen su temperamento. Siempre pregúntense, ¿qué cosa quieres lograr? ¿Qué quieres obtener? ¿Ya? Y según eso actúas, pues. Listo. Vamos a ver algunas teorías de la personalidad, ¿ya? Algunas, ¿ya? A ver, una de las más antiguas es la teoría humoral de Hipócrates. Es más, Hipócrates ni siquiera hablaba de personalidad todavía. No existía este concepto todavía. Hipócrates va a hablar justamente de temperamentos. Mira, todavía no se habla de personalidad, ¿ah? Se habla de temperamentos, pues, ¿ya? Y Hipócrates dice que el temperamento está asociado al humor o sustancia, ¿ya? ¿Qué es el humor o sustancia? ¿Ya? Es eso, es alguna sustancia que, según él, abunde en nosotros, ¿no? O determine en nosotros, ¿ya? Por ejemplo, a ver, para que me entiendas, está el temperamento sanguíneo. En aquel que tiene temperamento sanguíneo, por ejemplo, predomina la sangre, la sustancia o humor, ¿ya? Llamada sangre, ¿ya? No te ves que el humor no solamente es ser gracioso, no, 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 el humor no se entiende así, ¿eh? El humor se entiende como, por ejemplo, también olores, ¿no? Que uno emana, ese es ¿ya? Bueno, muy bien. Entonces la sangre, a ver, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este es un tipo que cuando está alegre, sangre en la cara, se sonroja. Está molesto, sangre en la cara, se sonroja. Entonces, la sangre es lo que predomina en el sanguíneo, ¿ya? Características del sanguíneo. El sanguíneo es sociable, mira, animado, ¿ves? Animoso, tiene bastante energía, locuaz, conversador, ¿ya? Y despreocupado. Tú lo ves y dices, este siempre está alegre, no tiene problemas. Y los tiene como todos, ¿no? Pero es, digamos, un optimista, ¿no? Por eso parece despreocupado, ¿ya? Luego tenemos al colérico. En él, ¿qué cosa predomina? La bilis amarilla, decía Hipócrates, ¿ya? Hasta ahora se habla así, ¿no? Cuando alguien reniega mucho, no hagas bilis, le dicen, ¿no? Bueno, ¿cómo es él? Este es agresivo, es impulsivo, ¿ya? Cuando habla agresivo no necesariamente físicamente, uno también puede ser agresivo con las palabras también, ¿no es cierto? ¿Ya? Impulsivo, agitado, esto, susceptible es una característica, ¿no? Lo que otros dejan pasar, ¿no? A él le molesta, pues, ¿no? "Ah, pero déjalo, pues, que piense diferente. No, pero no puede ser, es susceptible, ¿ya? Y excitable también, ¿de acuerdo? Luego tenemos al melancólico. En el melancólico predomina la bilis negra, ¿no? Incluso dice que hay un halo oscuro alrededor de sus ojos, ¿no? Así es, ese es el melancólico, bilis negra. Este es pesimista, reservado, triste, ¿ya? Reservado, ¿ah? Triste. Parece que estuviera triste, pero en realidad no, no, no. Es una persona que como cualquiera tiene alegrías, tiene sus momentos buenos, pero sino que tiene ese temperamento, ¿no? ¿De acuerdo? Incluso a veces uno se confunde, parece que estuviera constantemente enamorado, porque tiene una cara así de sufrido, dice uno, ¿no? Inso- insociable, o sea, insociable quiere decir solitario, ¿no? Es lo que han querido decir acá. Ese es el melancólico. Me acuerdo que en el colegio había un chico así. No sé si era muy notoria la situación, porque todos le decían el triste, ese era su sobrenombre, ¿no? Justamente. Bueno, luego tenemos al flemático, en predomina la flema. Este es pasivo, es imperturbable, o sea, quiere decir que no es muy emocional, es más bien frío, ¿ya? Apacible, tranquilo, bastante, ¿ve? Controlado. No es emocional. En cambio, mira que el sanguíneo y el colérico son más emotivos, si se quiere. En cambio, el flemático es más frío, o sea, como que tú dices, pero este es muy tranquilo, ¿no? No, no, parece que no tuviera, parece que tuviera pocas emociones, ¿no? En realidad no las muestra mucho, pues. Bien, cuando yo enseño esto en colegio, para que se entienda mejor esta tipología de Hipócrates, yo tomo por eso trato de estar un poquito al día con el tema de los animes, pero la verdad que hace tiempo que no veo ninguno. Pero seguramente ustedes han visto Naruto, ¿no es cierto? Ya, ahí, por ejemplo, podemos ver esta tipología moral. Yo tengo la teoría de que en los animes, ¿no? Japoneses sobre todo, se usa bastante esta tipología moral de Hipócrates para caracterizar a sus personajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese anime que me imagino habrán visto, ¿no? Eh, Naruto es, por ejemplo, sanguíneo, ¿no? Naruto es, míralo, pues él es sociable, ¿no? Él quiere tener 1 millón de amigos, siempre está animado, un ánimo, ¿no?
animoso, decía, ¿no? Locuaz, pues, habla en demasía a veces, ¿no? Y despreocupado, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Parece que estoy alegre siempre, ¿no? ¿Quién es colérica? Y Sakura es colérica, ¿no es cierto? Ella es agresiva, es impulsiva, susceptible, ¿no? Otros le dejan pasar cosas a Naruto, ella no, no, pero ¿por qué haces eso, no? Lo ataca, ¿no es cierto? A veces lo golpea incluso, ¿no? Sasuke es el melancólico, Sasuke es melancólico, ¿no? Él es pesimista, ¿no es cierto? Es reservado, ¿no? Se guarda muchas cosas. Cuenta muy poco de sí mismo, por ejemplo, ¿no es cierto? Parece que estuviera triste, ¿no? Parece que cargara todos los problemas del mundo, ¿no? Y es, ¿no? Poco sociable. No, 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 no. A diferencia de Naruto, que tiene 1 millón de amigos, a él no le interesa tener amigos, ¿no? ¿De acuerdo? Y el flemático, bueno, es el que maneja las sombras Shikamaru, ¿no? Ese es el flemático, ¿no? Si tú ves, es bastante pasivo, imperturbable, apacible, controlado, ¿no? Incluso uno dice, ¿y este algún día tendrá pareja? Porque, no, parece que no se emocionara, no, no, no. ¿No es cierto? Incluso su palabra favorita es que fastidio, ¿no? Hay que flojera, mejor dicho, ¿no? Ese es el flemático. ¿De acuerdo? Ahí está. De repente así podemos recordar mejor estos temperamentos. A ver el chat. Ujú. Ya. Hinata, pregunta Gutiérrez. Ay. Bueno, Hinata, a ver, ¿qué podríamos decir? ¿Qué dicen ustedes? A mí me parece que ella es melancólica, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿No? Hinata es melancólica, ¿no? Como les decía, ¿no? Parece que estuviera constantemente enamorada, ¿no? Parece que siempre estuviera enamorada. Sí, sí, Hinata es melancólica. ¿Ya? Y así ustedes los pueden aplicar por otros animes. Por ejemplo, Goku también es sanguíneo, ¿no es cierto? Vegeta, pues es colérico definitivamente, ¿no? ¿Ya? Y así. ¿De acuerdo? Ya. Bulma es flemática, por ejemplo, ella no, uno dice y parece que no, o sea, no tiene los sentimientos a flor de piel como si las tiene un colérico, por ejemplo, ¿no? O un sanguíneo, ¿ya? Ahora, una tipología similar, ya la va a hacer Galeno, ¿ya? Galeno va a estar entre los seguidores de Hipócrates, ¿ya? Y similar lo que hace, es sanguíneo, predomina la sangre, cálido húmedo, es extrovertido, fuerte, intrépido, ¿no? El colérico, predominio de la bilis amarilla, cálido, seco, dice, es irascible, es impulsivo, dice, ¿no? El melancólico, predominio de la bilis negra, igualito, ¿no? Frío, seco, dice, y es deprimido, infeliz, hasta con ideas suicidas, ya dice Galeno, ¿no? Respecto al melancólico, ¿no? El flemático, predominio de la flema, frío, húmedo, es insensible, parsimonioso. Esta palabra parsimonioso es digamos que hace las cosas a su ritmo, ¿no? Tiene su propio ritmo, ya no es excitable, no es alguien que tú lo apuras y él se va a apurar, no. Todos están apurados, oye, que hay que apurar, y él no, él va a su ritmo, no se deja presionar, ese es parsimonioso, ¿no? Hace las cosas lentas. Incluso algunos dicen pucha, que este parece que se opusiera, ¿no? Y no, ya, pero él es así, no es excitable, como te digo, no. Los demás nos contagiamos de lo que pasa alrededor. Si todos están alegres, nosotros también estamos más alegres. Si los demás están apurados, nosotros también nos contagiamos de esa ansiedad, ¿no? El flemático no, él va más a su ritmo, ¿ya? Es más controlado, más calculador. Listo. Ahí está, muchachos. Ese es de la teoría ya, humoral de Hipócrates y más bien también la teoría humoral de Galeno, que son bastante similares, ¿no? Listo. Luego, ya bastante tiempo después, ya tenemos el siglo XIX, ya, la teoría de los tipos constitucionales de Kretschmer, ya. Kretschmer considera, ya, que el temperamento también está asociado, pero ya no cree a las sustancias, sino al tipo corporal, ¿ya? ¿Ya? Sí, él piensa que el temperamento tiene que ver con el tipo corporal, ¿no? Acá tenemos, mira, acá imágenes, ¿no? A ver, acá está. El leptosómico, es flaco, delgado. El pícnico, que es el gordo. Y el atlético, que es, ¿no? Bueno, el que tiene gran desarrollo muscular, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Y a cada uno de estos tipos, o biotipos, les corresponde un psicotipo, ¿no? ¿Está bien? O forma de comportarse, pues, ¿no es cierto? Forma de ser, si tú quieres. Por ejemplo, el leptosómico, ya, es
alto, con textura delgada, incluso huesudo, dicen algunos, manos y pies grandes, le corresponde un temperamento psicotípico, ¿de acuerdo? Esquizotímico, perdón, esquizotímico, ¿no? ¿Cómo es el temperamento esquizotímico? Bueno, dice, apasionado, sin embargo es poco sociable, ese es un rasgo importante, ¿ya? Prudente, tímido, serio, pesimista, ¿ya? Eh, Más que pesimista, sí, sí, pesimista también, ¿ya? Pero desconfiado, ¿ya? Ese es un rasgo del leptosómico, desconfiado, como en pesimista o desconfiado, en el sentido de que piensa que, por ejemplo, no me van a comprender, se van a burlar de mí, ¿no es cierto? No, que van a querer ser mis amigos, ¿ya? A eso se refiere, desconfiado, pesimista, ¿ya? Ese es el leptosómico. El pícnico, en cambio, es de baja estatura, con textura gruesa, tórax redondeado y extremidades cortas. Es gordito pero bajito, ¿ya? A él le corresponde un temperamento ciclotímico. Mira, su mismo nombre indica ciclos, ¿ya? Es decir, de fluctuaciones en los estados de ánimo. Pasa con facilidad de la alegría a la tristeza, ¿ya? Por eso es ciclotímico, ¿ya? Eso tienes que acordarte, el pícnico es ciclotímico, ¿ya? También con el tiempo ustedes también tienen que habituarse a que el término esquizotímico se refiere a eso, a ser, así, en resumen, esquizotímico es ya solitario, poco sociable, tímido, ¿ya? El esquizotímico es tímido y de pocas relaciones sociales, ¿ya? El ciclotímico es de fluctuaciones, ¿ya? Cambios de estado de ánimo, de la alegría a la tristeza, ¿ya? Comunicativo y depresivo, dice, ¿ya? Y finalmente tenemos al atlético. El atlético es de gran desarrollo esquelético y muscular, tórax prominente y espaldas anchas. El temperamento que le corresponde al atlético es el ser viscoso, ¿ya? Viscosos son tenaces, ¿ya? Tranquilos, afectivamente estables, sin embargo de escasa imaginación, parcos, ¿no? Así los califica Kreismer, ¿ya? Entonces, como te repito, tú te vas a ir ya familiarizando con estos términos, ¿ya? ¿Ya? Porque existe también, cuando hablamos de las alteraciones de la personalidad, ¿ya? El esquizoide, por ejemplo, ¿no? Esquizotímico, ya tiene que ver con ser entonces tímido y desconfiado. El ciclotímico es cambiante, si tú quieres bipolar, ¿ya? Y el viscoso es eh, tenaz, ¿no? Pero de escasa imaginación, parco. Incluso en algunos textos aparece que también que es rígido, ¿ya? Rígido, ¿ya? ¿Cómo llega a esta clasificación, a esta conclusión Kreismer? Bueno, tienes que entender que Kreismer es un médico, es un psiquiatra, ¿ya? Y él comienza de observar las enfermedades, ¿ya? Y llega al biotipo, ¿ya? Él comienza así, mira, acá está, enfermedades, ¿ya? Por ejemplo, el esquizofrénico paranoide, ¿ya? Tú sabes lo que es un paranoide, ¿no? Esquizofrénico paranoide, perdón, es alguien desconfiado, alguien que cree que todos quieren dañarlo, ¿no? Ese es el esquizofrénico paranoide, ¿no? También cree que los demás complotan contra él, ¿no? Van a hacerle algún daño, ese es el paranoico. O incluso el paranoico sufre de delirios, ¿no? De persecución, cree que lo persiguen, por ejemplo. Un paranoide, por ejemplo, puede creer que la CIA, ¿no? Mueve los satélites para escanear su casa, ¿no? Para perseguirlo, ¿no es cierto? ¿Ya? Es desconfiado, sumamente desconfiado el esquizofrénico, ¿ya? Y él nota que muchos pacientes, ¿ya? Con esquizofrenia paranoide, resulta que son, acá está, leptosomáticos, o sea que son flacos, delgados, huesudos. ¿Te das cuenta? Entonces él comienza desde aquí, ¿ya? Y justamente un componente de la personalidad de estos flacos, delgados, huesudos es el tener una personalidad esquizotímica. ¿Cómo esquizotímico? ¿Ya? Eh, Irresolutos, indecisos, ¿no es cierto? Fríos, poco sociables, ¿no? Tímidos, desconfiados, pues, ¿ya? Entonces, al nivel de las neurosis, ya es un esquizoide, ¿no? Es alguien, dice acá, desconcertado, ambivalente. Autista dice en el sentido de ser aislado, solitario, ¿ya? Y en un extremo puede llegar a desarrollar la psicosis paranoide, ¿no? Y el paranoico es el desconfiado, totalmente desconfiado. ¿De acuerdo? A ver, ¿alguna pregunta creo hasta aquí?
A ver, Gutiérrez, ahí sí tendría yo que consultar eso, ¿ah? No entiendo bien qué es el potencial de hidrógeno. Gutiérrez me pregunta si el humor es lo mismo que el potencial de hidrógeno. Ahí sí, habría que preguntarle a su profesora de biología, a ver, ¿ya? Ahí sí me faltan luces, la verdad, ¿ah? Buena pregunta. A ver si averiguas algo también, Gutiérrez, me pasas la voz, por favor, ¿ya? Yo también voy a buscar al respecto, ¿ya? Muy bien. Brioso, volver a explicar este, lo que estamos viendo ahorita. Ya, lo de Kretschmer. Ya, sí, no hay problema, hijo. Lo volvemos a explicar. Lo volvemos a explicar lo de Kretschmer. Ya. Entonces, a ver, le decía que Kretschmer es psiquiatra. Entonces, Kretschmer trata enfermedades como las psicosis, ¿ya? Entonces, él observa que el esquizofrénico paranoide, entonces repite, el esquizofrénico paranoide es aquel, ¿ya? Que considera o cree que todos le quieren hacer daño. Ese es el paranoico. El paranoico, por ejemplo, te va a decir que él ve sombras que lo persiguen, ¿no? Él nota, dice así, por el rabillo del ojo, él ve sombras, ¿ya? Que serán, que son ninjas, no sé, algo, pero alguien, o alguna presencia maligna, no sé, pero me persiguen, dice él cree que lo persiguen, ¿no? O por ejemplo, puede tener alucinaciones, ¿no? De que escucha sonidos de helicóptero, ya me están siguiendo, dice, ¿no? ¿Ya? O de repente por ahí se siente miradas de gente que quiere hacerle daño, ¿no? ¿Ya? O cree que los extraterrestres se lo quieren llevar, ¿ya? Es así, es ese, en general sufre delirios de persecución, ¿no? Cree que lo persiguen, cree que los demás lo quieren dañar, cree que los demás, cuando se ríen, se están riendo de él, ¿ya? Ese es el esquizofrénico paranoide, ¿ya? Paranoico es desconfiado, ¿de acuerdo? Ya, él nota que estas personas que sufren de esquizofrenia paranoide suelen ser de un biotipo, acá está, delgado, flaco, o sea, lo que hemos dicho, leptosómico o leptosomático también. Ya en algunos textos también aparece como acá, asténico, pero no quiero llenarlos de nombre. Ya vamos a acordarnos del leptosomático, leptósomo, ya, delgado, flaco, ¿ya? Es decir, que tienen una personalidad esquizotímica, ¿te acuerdas? El leptosómico es esquizotímico, pues, ¿ya? ¿Qué es esquizotímico? Irresoluto, frío, poco sociable. ¿Ya? Esto de poco sociable tiene que ver justamente con la desconfianza que tiene, pues, ¿ya? Es poco sociable porque es desconfiado, ¿ya? No quiere arriesgarse a que los demás lo rechacen, se burlen o no lo entiendan, ¿ya? Si tú notas, ahí ya en su personalidad se nota, ya está el germen, ¿ya? De la esquizofrenia paranoide, te diría Kretschmer, ¿ya? Porque eso de ser desconfiado, ¿no? Solitario, a la larga te puede llevar primero a un comportamiento, ¿ya? Esquizoide, ¿ya? ¿Ves? Solitario, autista, dice acá, ¿no? O a un comportamiento esquizofrénico, ¿no? Ya desconfiado, ya acompañado incluso de alucinaciones, ya. ¿De acuerdo? Ya. Luego tenemos al pícnico, ¿ya? El pícnico, entonces ese gorrito. Pero acá pasa lo mismo, ¿ya? Es que se me nota que los maníacos depresivos, ¿ya? ¿Qué es un maníaco depresivo? Es aquel que pasa por esas dos fases, por la fase maníaca y la fase depresiva. En la fase maníaca puede estar muy alegre y animoso, y en la fase depresiva totalmente triste. ¿Ya? Es el maníaco depresivo. Es aquel que, por ejemplo, en una fiesta, en su fase maníaca, es el alma de la fiesta. ¿Ya? Es el que dirige el trencito, es el más animoso, conversa con todos. De pronto se apaga, ya no lo encuentra. Oye, ¿dónde está ese pata tan alegre? Ya está en el baño, que se quiere cortar las venas, que se quiere suicidar. Ahora está en su fase depresiva. Ese es el maníaco depresivo. ¿Ya? En un momento determinado, en su fase maníaca, él dice, vamos a hacer un negocio, que nos vamos a comer el mundo, dice. Está animoso, incluso 2, 3 de la mañana, todos quieren dormir. No, hay que seguir. Uy, él es el más animoso, el más entusiasta. ¿Ya? Al día siguiente cayó en un pozo de depresión, ¿no? Ya la vida no vale nada, no vamos a lograr nada, está pensando en el suicidio, ya ese es el maníaco depresivo. Mira, él nota que la mayoría de maníacos depresivos tienen el biotípico pínico, o sea, son gordos, como te dije, ¿no? O sea, tronco ancho, ¿ya? Redondeado y extremidades cortas, ¿ya? Gordos y bajitos, ¿ya? Y a ellos les corresponde una personalidad ciclotímica. ¿Y cómo es el ciclotímico, no? Sí, comunicativo, abierto, sociable, pero de humor variable, ¿ya? Cambiante. Pues es ciclo tímicos, cambia, pues cambia, ¿no? De la alegría a la tristeza cambia con facilidad, ¿ya?
Y mira, eso potenciado, ¿no? ¿Ya? O elevado a la 10 es el maníaco depresivo. En- o si quisiéramos, acá tenemos inclinado a oscilaciones afectivas. O si tú quieres, como neurosis sería un comportamiento bipolar. ¿Ya? Entonces, mira, el pícnico tiene una personalidad ciclotímica, o sea, de humor variable. A nivel de la neurosis, bipolar. Y a nivel de la psicosis, ya, pues es maníaco depresivo, ¿no? Maníaco depresivo es más que un bipolar, ¿no? Es un bipolar extremo, si tú quieres, el maníaco depresivo. ¿De acuerdo? Finalmente tenemos al atlético. Él nota que muchos de los que sufren de epilepsia tienen un biotipo atlético, ¿ya? Musculoso, ¿de acuerdo? Ellos tienen una personalidad, bueno, acá dice enequético, nosotros lo hemos llamado viscoso, ¿no? Viscoso, ¿ya? O sea, repetitivo, rutinario, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Te acuerdas? De poca imaginación, decía incluso, ¿no? ¿Ya? Epileptoide dice ausencias, ¿no? O sea, como que por ratos se pierde, ¿no? ¿Ya? No sé si tú sabes, hay ataques de epilepsia que duran 5 segundos, dicen, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? O menos tiempo a veces, casi ni se notan, ¿ah? Casi ni se nota, a eso se refiere, ¿ya? Son así como ausencias, como vahíos, ¿no? ¿Ya? Y luego ya los ataques de epilepsia, pues ya conocidos, ¿no? Con convulsiones y todo, ¿no? Listo, ahí está, esa es la teoría de Kreisner, ¿ya? No nos compliquemos con tanto, ¿ya? Vamos a quedarnos con lo esencial, ¿ya? Yo te doy un poquito más de información, pero tú quédate con lo siguiente, ¿ya? Quédate con esto acá al menos, ¿ya? El biotipo y el psicotipo, ¿ya? El leptosómico, ¿ya? Eso es el alto, delgado, es esquizotímico, es tímido, ¿ya? Pesimista, ¿ya? Desconfiado, ¿ya? Y el pícnico, que es el gordito, es ciclotímico, o sea, pasa de la alegría a la tristeza, o sea, tiene un humor así variable, ¿ya? Y el atlético es estable, pero de escasa imaginación, ¿ya? Con eso te vas a quedar al menos, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? A ver, vamos a ver el chat. Vanessa dice, siempre todos los de baja estatura, gorritos, tienen ese humor, ¿no? Ya, buena pregunta. Sí, bueno, primero a ver, muchachos, hay que entender lo siguiente, ¿ya? Estas son teorías bastante antiguas, ¿no? Y son basadas más en la observación, ¿no? En la observación. Pero no tienen el rigor científico de repente, ¿no? ¿Ya? No tienen el rigor científico en el sentido de que, por ejemplo, no se ha hecho una investigación más detallada, ¿no? Más amplia, ¿no? Sí, pues porque seguramente te estarás pensando, ¿no? Que yo conozco un gordito bajito y no es así, ¿no? No tiene ese psicotipo, ¿no? ¿De acuerdo? Y sí, pues estas no son teorías, te vuelvo a repetir, que sean este, que hayan seguido un procedimiento científico riguroso, ¿no? Como te digo, son más basados en la experiencia profesional, por ejemplo, de Crespo, ¿no? En la observación que él desarrolla, ¿no es cierto? ¿Ya? Y seguro él va a presentar sus argumentos, pero basados, repito, en lo que él ha observado, ¿ya? Pero no tiene pues el rigor científico requerido, ¿no? ¿Ya? Sí. No necesariamente es así, ¿no? Si yo comulgo contigo, no necesariamente es así, ¿ya? Pero igual se enseñan estas teorías para entender cómo ha ido evolucionando este concepto de personalidad y cómo, mira, al principio se asociaba bastante a lo biológico, hereditario, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, estos humores, ¿no? Sangre y bilis tienen que ver con la herencia, ¿no? Acá también el tipo corporal también es hereditario, ¿no es cierto? ¿Ves? Se da más importancia a lo biológico al comienzo, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Más adelante ya se le comienza a dar importancia a otros aspectos ya, ¿ya? Aunque aquí también todavía hay bastante hereditario, ¿ya? Por ejemplo, la teoría de Jung, ¿no? A ver, tengo que ver su chat, si no, no me entero si están opinando. A ver, ¿qué dicen? A ver. Profe, ¿qué es el mal menor en neurosis? Bueno, cuando se habla de mal menor,
las neurosis, aunque ya no se usa mucho ese término, pero antiguamente se dividía las alteraciones de la personalidad en neurosis y psicosis, ¿ya? Así había esa división. Las neurosis son alteraciones, o eran alteraciones leves de la personalidad, leves nomás, ¿ya? En cambio, las psicosis son alteraciones graves de la personalidad, ¿me entiendes? Por eso se refiere con mal menor. Por ejemplo, entonces una cosa es el trastorno bipolar, esa es una neurosis. Otra cosa es ya la psicosis maníaco-depresiva, ¿no? ¿Ya? Esa es una psicosis, ¿de acuerdo? Una cosa es tener una neurosis esquizoide, o sea, ser tímido, poco sociable, y otra cosa ya es la esquizofrenia paranoide, esa es una psicosis ya, ¿no es cierto? Que viene acompañado hasta de alucinaciones, ¿no? Como te decía, ¿no? El, el paranoide, el que sufre de esquizofrenia paranoide, incluso te va a decir que por el rabillo del ojo, dice, siente sombras que lo persiguen, ¿no? Claro que cuando él voltea, esas sombras se van, ¿ves? O sea, ya tiene hasta delirios, ya, ¿ya? A eso se refiere entonces, ¿ya? Otros ejemplos de neurosis, para que veas que son alteraciones leves, ¿no? Por ejemplo, la depresión, ¿no? Este, eh, ¿Qué más? A ver, ay, se me va la idea ahorita. A ver, la depresión, el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, ¿ya? Esos son tipos de neurosis, ¿ya? Tipos de neurosis. En cambio, las psicosis son alteraciones graves, ¿no? Como la esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Lo que popularmente llamamos loco, ¿ya? A eso se refiere como mal menor. Eh, ¿Cómo es posible que el atlético sea epiléptico? Bueno, por la rigidez, ¿no? Es lo que dice Kretschmer, ¿ya? El atlético es rígido, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa rigidez corporal, ¿ya? Puede llevar a que tengan este tipo de enfermedades como la epilepsia, ¿no? Que es un tema de rigidez. No sé si has visto alguna vez cuando alguien sufre de epilepsia, pone el cuerpo rígido, ¿no? Sus manos, incluso hay que cuidar que no se vayan a morder la lengua, ¿ya? Por ese lado va. ¿Podría un ratito en la anterior diapositiva, en el cuadro azul, por favor? Ya, ahorita lo voy a poner, ¿ya? Muy bien. Ya, vamos a poner el compartir pantalla, a ver. En cuanto a tu pregunta, Mel, sí, al final, Galeno es seguidor de Hipócrates, sí. Su teoría es básicamente la, la misma, ¿no? Solo que le va a hacer algunas, a ver, veamos, acá está. Algunas precisiones más, ¿no? Algunos desarrollos, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, mira, Hipócrates habla del sociable, ¿no? Galeno prefiere llamarle extrovertido, fuerte, intrépido, ¿no? Pero como ves, se parecen bastante las características, ¿de acuerdo? Se parece bastante. Solo que digamos que Galeno le hace de repente algunas mejoras le va a hacer, ¿no? Pero básicamente sí. Digamos que es un desarrollo de las teorías de Hipócrates, ¿ya? Bueno, ahí está el cuadrito azul. Alguien me pedía el cuadro azul, ahí está. Ujú. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Ya. A ver, vamos a continuar, ¿ya? Si no hay preguntas, continuamos, ¿ya? Ya. Tenemos ahora, bueno, hasta ahí las teorías de los tipos constitucionales, o sea, tiene que ver con el cuerpo, ¿ves? Teoría de los tipos constitucionales, o sea, constitución corporal o biotipo, también llamado somatotipo. Soma es cuerpo, pues, somatotipo, tipo corporal. Somatotipo es tipo corporal, ¿ya? Ya. Luego tenemos la teoría de los tipos, pero ya no constitucionales, sino de los tipos psicológicos, ¿ya? Vamos a ver una de ellas, la más conocida, es la de Carl Gustav Jung, ¿no? ¿Ya? Él va a dividir los tipos psicológicos en dos, ¿ya? Tendencias a la introversión y tendencias a la extroversión, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces uno tiende más a uno u a otro lado, ¿de acuerdo? A ver, la introversión es una actitud típica que se caracteriza
por la concentración del interés en los procesos internos del sujeto. ¿Ya? Mira, la introversión. Actitud típica que se caracteriza, esto es su característica esencial, ¿ya? La concentración del interés en los procesos internos del sujeto. O sea, por ejemplo, está muy pendiente de sus pensamientos, sus sentimientos, ¿ya? Con frecuencia volca su mirada hacia adentro, hacia él mismo, ¿ya? Los introvertidos se interesan principalmente por sus pensamientos, ¿ya ves? ¿Ves? Volcan su interés, su atención hacia adentro, a sí mismos, ¿ves? Por eso se interesan principalmente, primero y sobre todo, por sus propios pensamientos, sentimientos, por su mundo interior, ¿ya? Tienden a ser profundamente introspectivos. Es lo mismo, introspectivo es mirar hacia adentro de sí mismos, están atentos a sus pensamientos, a sus sentimientos, qué pasa dentro de ellos. En cambio, el extrovertido o la tendencia a la extroversión, dice, es una actitud típica que se caracteriza, mira, todo lo contrario, por la concentración del interés en un objeto externo. Los extrovertidos se interesan por el mundo exterior, la gente y las cosas. Tratan de ser más sociables y están más al tanto de lo que pasa en su entorno. ¿Ya? Entonces, mira, supongamos, ya ocurre un hecho, ¿ya? No sé, ya, el hecho político, por ejemplo, actual, ¿no? Ya el Jurado Nacional de Elecciones ya decretó que Castillo es el nuevo presidente del Perú, ¿no es cierto? Ya, ¿qué piensas de eso, por ejemplo, no? ¿Hay fraude, no hay fraude? Ya, el introvertido primero lo consulta consigo mismo. Antes de hablar, él mira hacia adentro y él mismo se pregunta y se responde, ¿no? ¿Pero fraude? ¿No? ¿Cuál fraude? Si no hay ninguna prueba. O sea, él piensa, si es que va a opinar, primero lo conversa consigo mismo. Después, si es que es necesario y le preguntan, él puede responder. Pero primero, ¿ves? Mira hacia adentro, lo conversa consigo mismo. ¿Ya? En cambio, el extrovertido no. El extrovertido no lo piensa mucho. Él más bien sabe dónde va a encontrar su respuesta conversando con los demás. Oye, pero ¿tú qué piensas? Mira, porque yo pienso esto, ¿ves? O sea, te va a conversar y tú le respondes y en ese proceso de interactuar con otros, ¿no? Relacionarse con otros, él recién ahí va a encontrar, ¿ya? O va a formarse una conclusión. ¿Te das cuenta? Digamos que el extrovertido piensa en voz alta, ¿ya? O sea, para llegar a una conclusión necesita conversarlo con los demás, hablarlo con otros, ¿ya? Para llegar a una conclusión. ¿De acuerdo? Ya está. A ver, están preguntando, creo. Ujú. Ah, ya, no entiendo esos cuadraditos de mal partida. De repente son imágenes que no puedo ver. Ya, no sé, ya, continuamos, ¿ya? Ya, ¿qué más? Acá, a ver, tenemos otra caracterización, ¿ya? El introvertido suele ser entonces reflexivo, o sea, orientado a su interioridad. Y esto lo hemos dicho varias veces ya. Ya, esa es su característica esencial, ¿ya? ¿Qué más? Es vacilante, retraído en sí mismo, evita el trato y contacto con el entorno, manteniéndose a la defensiva. ¿Ya? Ese es el introvertido. En cambio, el extrovertido es aquel que exterioriza fácilmente sus sentimientos y opiniones. ¿Ya? De fácil adaptación a toda situación. Crea vínculos con facilidad. Desprovisto de suspicacias y aventurero. O sea, ¿cómo desprovisto de suspicacias? O sea, no es desconfiado, ¿no? Por eso es sociable, pues. En cambio, el introvertido sí es un poco suspicaz, ¿no? Por eso también es poco sociable, ¿ya? En otros textos también aparece que el introvertido, por ejemplo, si tuviera que viajar, va a planificar bien su viaje. En cambio, el extrovertido es más, ¿eh? Aventurero, ¿ya? Al introvertido le cuestan los cambios, ¿ya? Al extrovertido no, porque es de fácil adaptación, ¿no? Por ejemplo, si hay que mudarse a otro barrio, el introvertido va a tener dificultades, ¿no? En cambio, el extrovertido no, ¿ya? Bueno, dice Jung acá, todo lo que nos irrita de los demás nos puede ayudar a entendernos a nosotros mismos, dice Jung. Ah, mira, ve qué curioso, ¿no? Claro, a veces vemos los defectos en los demás, ¿no? Pero eso nos puede ayudar también a entendernos a nosotros mismos, porque también de repente eso que odiamos en los demás, de repente también lo tenemos nosotros, ¿no? Ah, interesante lo que dice Jung. Bueno, ahí está entonces, chicos, ¿ya?
Los tipos psicológicos, tendencias a la introversión y a la extroversión. ¿Ya? Entonces, en resumen, el introvertido tiene como foco de atención su interioridad. ¿Ya? En cambio, el extrovertido, el mundo externo, los demás. Al introvertido le interesan más sus propios pensamientos y sentimientos. Al extrovertido le interesa más qué opinan, qué piensan los demás. ¿De acuerdo? ¿Ya? El introvertido es poco sociable, el extrovertido es bastante sociable. Listo. Pues, si no hay preguntas, vamos a continuar, ¿ya? Ya. Bueno, hasta ahí tenemos las teorías de los tipos. Mira, a ver, si ustedes notan, van a ver que están tratando de encasillar a las personas. Por eso algunos de ustedes dicen, ay, pero es poco creíble. Por ejemplo, alguien ya preguntó por ahí, ¿no? Pero o sea que todos los gorditos son así ciclotímicos y todos los flacos son leptosómicos. O alguno dirá, introversión, pero yo tengo de ambos. Yo soy un poco introvertido, un poco extrovertido. Entonces, ¿cómo es esto? Dice, ¿no? Sí, y entiendo sus preguntas y están bien fundamentadas, ¿ah? Sí, muchachos, sí. Porque, a ver, justamente si hablamos de personalidad, hablamos de individualidad, ¿cómo es que pretendemos ubicarlos en grupos? No sé si me entiendes, ¿no? Si cada uno de nosotros es un ser diferente, tiene una personalidad, ¿cómo podemos, a ver, tratar de agruparlos? Ya, esa es la dificultad de estas teorías de los tipos, ¿no? Cuando hablamos de tipos, de tipología, estamos tratando de agrupar a las personas, ¿no? ¿No es cierto? Las personalidades, ¿no? Hacer conjuntos de personalidades, ¿no? Pero ¿cómo hace conjunto de personalidades si cada personalidad es justamente única? ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, atendiendo a ese tipo de, ¿qué te digo? Críticas y cuestionamientos, va a surgir después la teoría de los rasgos. Ya no hablamos de tipos de personalidad, ¿no? Porque tú no puedes agrupar a la gente, tú no puedes encasillar las personalidades, ¿no? Entonces no puedes decir, todos estos ya son pícnicos, todos, perdón, ciclotímicos, todos estos son esquizotímicos, ¿no? O estos acá son extrovertidos o estos son introvertidos, no se puede agrupar la personalidad, dicen, ¿no? Por ejemplo, Raymond Cattell y otros, ¿ya? Entonces surge, frente a la teoría de los tipos, ¿ya? O tipologías de las personalidades, va a surgir la teoría de los rasgos, ¿ya? Que no va a tratar de agrupar a las personalidades, ¿ya? No se pueden agrupar, sino que va a señalar que al final cada uno de nosotros tiene un conjunto de rasgos o características a los cuales vamos a llamar personalidad, ¿ya? Así surge la teoría de los rasgos, ¿ya? Tenemos la teoría de los rasgos, por ejemplo, de Raymond Cattell, ¿ya? Él dice que hay rasgos originales y rasgos superficiales, ¿ya? Acá está, rasgos originales y rasgos superficiales. Los rasgos originales, dice, son aquellas disposiciones profundas de carácter interno, quiere decir, son estables y constantes en una persona. Si hablamos de estables y constantes, quiere decir que son más o menos frecuentes, ¿no? Difíciles de cambiar, ¿ya? Estos rasgos originales son dos, ergios y metaergios, ¿ya? Los ergios son disposiciones psicológicas innatas, ¿ya? Que están directamente determinadas, dice, por el aspecto biológico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ergios, por ejemplo, hablamos de instintos, hablamos de reflejos, hablamos de necesidades, ¿ya? Ergios. Por ejemplo, el hambre, la sed, o también, como ergios, podríamos hablar también de la eroticidad que tiene cada uno, ¿no? ¿Ya? Los niveles de erotismo, por ejemplo, que tiene cada uno, ¿de acuerdo? ¿Ya? La libido, pues la libido tiene que ver con los instintos también, ¿no? La libido, ¿ya? Esos son los sergios, ¿ya? ¿De acuerdo? Esa libido, por ejemplo, luego se va a expresar en los rasgos superficiales, pues, ¿ya? ¿Cómo se expresaría la libido en los rasgos superficiales? ¿Cómo te vistes, pues? Claro, qué tan ajustado usas el pantalón, qué tipo de ropa utilizas, qué colores, esos son los rasgos superficiales, ¿ya? De estos rasgos superficiales que son notorios, surgen sobre la base de los rasgos originales, ¿ya? Que te acabo de señalar son dos, ergios y metaergios, ¿ya? Ya, entonces los ergios, ya disposiciones psicológicas innatas, ya que están directamente determinadas por el aspecto biológico, por nuestros instintos,
reflejos y necesidades, ¿no? Hambre, sed, sexualidad, erotismo, por ejemplo, ¿ya? Luego tenemos los metaergios. Estas son disposiciones psicológicas aprendidas, ¿ya? Mira, estas eran innatas, a los ergios son innatos, ¿ya? Los metaergios son aprendidos, ¿ya? Están determinadas por la influencia del medio social y del aprendizaje, ¿ya? Se expresan en sentimientos y sobre todo esto, actitudes, ¿no? Por ejemplo, los prejuicios raciales, ¿no? El machismo, por ejemplo, también, ¿ya? Estos son los metaergios. Mira, son rasgos originales, no se pueden ver a simple vista. Yo te pregunto, tú ves a alguien y dices de frente, este es racista, si a veces la misma persona que es racista no lo sabe, ¿cierto? El mismo racista dice, no, yo no soy racista, dice, ¿no? Como te conté que pasó una vez en un aula, ¿no? Una chica que se levantó y me dijo, no, yo no soy racista, profesora, yo tengo amigos negros, así dijo, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, a veces la gente misma no lo sabe, entonces estos son rasgos originales que no se ven a simple vista, ¿ya? Los rasgos originales, insisto, no se ven a simple vista, estos ergios y metergios no se ven a simple vista, ¿ya? Lo que vemos a simple vista son los rasgos superficiales, ¿ya? Son aquellos rasgos que se pueden observar fácilmente y que están subordinados a los rasgos originales. ¿Ves? Estos se pueden observar fácilmente, los superficiales, pero están subordinados a los originales, ¿ya? También ha recibido la influencia del medio social. Por ejemplo, Marta es muy osca con sus amigos, ¿no? Ya eso ser osca estaría escondiendo un rasgo original, que es la introversión, por ejemplo, ¿ya? Sí, porque la introversión y extroversión también no siempre se nota, ¿no? No siempre se nota, ¿no? Por ejemplo, tú puedes conocer a una persona conversadora, ¿no? Y tú dices, bueno, parece extrovertido, ¿no? Por ejemplo, yo tengo tendencias a la introversión, por ejemplo. Pero profesor, pues usted habla un montón. Bueno, soy profesor, ¿no? Tengo que hablar. ¿Cómo enseño si no? ¿No es cierto? Pero fuera de clase, por ejemplo, tiendo a ser solitario, me gusta, disfruto mucho de mi soledad, ¿no? Pasar tiempo conmigo mismo, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿no? Pero no se nota a simple vista, ¿no? Tú tendrías que observar otros rasgos, por ejemplo, tendrías que verme, no sé, en el colegio, ¿no? De repente, entonces, por ejemplo, en el recreo, los profesores se juntan en una mesa, conversan, a mí me sale en una mesa generalmente solo, ¿no? ¿No es cierto? Ya podría acercarme, ¿no? Y a veces lo hago, de hecho, ¿no? Pero me gusta más estar solo, pues, ¿no es cierto? Y me requiero relajarme un poco, ¿no es cierto? ¿Ya? Entrar en contacto con mis pensamientos y mis sentimientos. Entonces es una tendencia a la introversión, pero repito, no se nota este, fácilmente, tenés que observar varios rasgos superficiales para llegar a esos rasgos originales, ¿ya? Entonces, a ver, resumiendo, rasgos originales, ¿no? Son disposiciones profundas de carácter interno, tenemos a los ergios y metergios, y los rasgos superficiales sí son los que se pueden ver. A través de los rasgos superficiales es que podemos tomar cuenta de los rasgos originales, ¿no? Por ejemplo, los ergios, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la sexualidad ¿no es cierto?, de alguien, entonces a través de qué rasgo superficial, cómo se viste, por ejemplo, ¿de acuerdo? O también, por ejemplo, los prejuicios raciales, ¿no? Las cosas que dice, por ejemplo, ¿no es cierto? Cómo se expresa, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Este, mucha gente, insisto, ¿no? Es racista y no lo sabe, ¿ah? Mucha gente es clasista y tampoco no lo sabe, tampoco a veces, ¿no? Cree que no lo es. Listo. Esa es la teoría de los rasgos de Cattell, ¿ya? ¿Alguna pregunta? A ver. Ya, gracias, todo claro, me están diciendo. Ujú. Difícil caracterizar entonces una personalidad, ¿no? Habida cuenta que cada uno de nosotros es una individualidad, ¿no? Cada uno de nosotros es un ser único, ¿no? Cada uno de nosotros es un personaje, pues, ¿no? Pero bueno, la psicología es ciencia y las ciencias tratan de generalizar, pues, ¿no es cierto? Pero acá justamente hay una contradicción, ¿no? ¿Cómo generalizar, ¿no? Algo que es personal? La personalidad es individual, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, ahí están, y te estoy mostrando algunos esfuerzos, ¿no? Hemos visto las teorías tipológicas que tratan de agrupar a las personalidades y ahora estamos viendo la teoría de los rasgos, que dice que cada uno de nosotros es una suma de rasgos. Acá lo vas a ver mejor. La teoría de los rasgos propuesta por Gordon Allport.
¿ya? Gordon Allport dice que existen rasgos comunes y rasgos individuales, ¿ya? Mira, rasgos comunes. Podríamos, por ejemplo, hablar de, allá en Estados Unidos, tú debes haber visto algunas películas, ¿no? Republicanos y demócratas, ¿no es cierto? Por ejemplo, se asocia a los demócratas a ser bastante liberales, por ejemplo, aceptar, ¿no? Por ejemplo, un padre liberal, por ejemplo, su hijo le dice que es gay, ¿no es cierto? Y lo acepta pues con tranquilidad, ¿no? En cambio, de repente un republicano, no, pues no, te desheredo, te voto, ¿no es cierto? ¿Ya? Se asocia, ¿no es cierto?, a los republicanos a ser bastante más conservadores, ¿no es cierto? ¿Ya? Estar en favor, por ejemplo, del armamentismo, ¿no? Cambio los demócratas, no, ¿no? Pacifistas, liberales, ¿no? Bueno, así se les asocia, por ejemplo, ¿no? O si quisiéramos ver otros rasgos comunes, por ejemplo, ya, por ejemplo, aquí en el Perú podríamos hablar de repente de los rasgos así comunes de la gente de la selva, por ejemplo, ¿no? ¿No? Alegres, sociables, ¿no? En cambio, de la gente de la sierra, de repente diríamos que son más melancólicos, ¿no es cierto? ¿Ya? Esos son rasgos comunes, ¿ya? Pero más que esos, a nosotros nos interesan los rasgos individuales, ¿ya? Porque estamos hablando de personalidades, ¿no es cierto? Y los rasgos individuales vamos a dividir en tres, ¿ya? Cardinales, centrales y secundarios. A ver, atención, ¿ah? Los rasgos cardinales, mira, son únicos e influyen en los otros rasgos de personalidad. Es un rasgo cardinal. Es más, Alport dice que rasgos cardinales no lo desarrollamos todos, ¿ya? Porque solamente algunos personajes desarrollan rasgos cardinales, ¿ya? ¿Por qué? Porque mira, son únicos e influyen en los otros rasgos de personalidad. Por ejemplo, Mozart, un rasgo cardinal de Mozart es su pasión por la música, ¿no? Ese es un rasgo cardinal, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces tú escuchas la palabra música y seguramente lo asocias, sí, pues a Mozart o a Beethoven, ¿no es cierto? Es lo primero que pensamos, ¿no? Es un rasgo, esa es la característica de un rasgo cardinal. Veamos otros ejemplos. A ver. Si uso la palabra, por ejemplo, rebeldía, ¿no? Rebelde, seguro que más de uno se va a imaginar a Tupac Amaru, ¿no es cierto? Tupac Amaru o el Che Guevara de repente, ¿no? ¿Ves? Esos personajes, por ejemplo, tienen rasgos cardinales, ¿no? La rebeldía, ¿no? El rebelde por antonomasia es Tupac Amaru, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ya? O si, por ejemplo, yo hablo de pacifismo, de paz, todos a Gandhi, Gandhi dicen todos, ¿ves? Eso es un rasgo cardinal, ¿ves? Porque mira, como un solo rasgo te define una persona, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de otro rasgo cardinal, la inteligencia, todos al toque, Albert Einstein, dicen la mayoría, ¿no es cierto? ¿Ves? Esos son rasgos cardinales. Son rasgos, es un solo rasgo, pero mira cómo define una persona. ¿De acuerdo? Esos son los rasgos cardinales. ¿Ya? A ver, no los veo, no veo su chat, me están preguntando algo. A ver. Sí, a Raymond Cattell también lo hemos visto en las teorías de la inteligencia también, ¿no? Raymond Cattell es aquel que habla de inteligencia fluida, cristalizada. Sí, sí, ese mismo Cattell era. Ya. Y ahora estamos ya viendo a Gordon Allport, ¿no? Y estamos hablando entonces de los rasgos individuales, y dentro de los rasgos individuales estamos viendo los rasgos cardinales, ¿ya? Es un rasgo cardinal, es un rasgo único que influye en otros rasgos de personalidad, es lo que determina, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Y te he puesto varios ejemplos al respecto, ¿ya? Es un solo rasgo que define pues, a una persona, ¿de acuerdo? Rebelde Tupac Amaru, pacifista Gandhi, inteligente Albert Einstein, etcétera, ¿ya? Esto lo desarrolla, repito, ¿ya? Ciertos personajes, así pensaba Alpo, no todos, ¿ya? Lo que sí tenemos todos son rasgos centrales y secundarios. ¿Qué son los rasgos centrales? Son las características más resaltantes de la persona. Esos son, ¿ya? Los rasgos centrales, las características más resaltantes de la persona. Por ejemplo, Miguel es amable, comunicativo, reflexivo, sensible, sin embargo, inestable, voluble. ¿Ya? Esos son los rasgos centrales de Miguel. ¿Ya? Y eso es lo que dice Alpo. Dice que cada uno de nosotros, ¿ya? Puede ser definido a través de 5 a 7 rasgos centrales.
¿ya? Cada uno de nosotros puede ser definido así, con 5 a 7 rasgos centrales, ¿ya? Entonces podríamos, no sé, de algún estudiante, por ejemplo, hablar, ¿no? Es por ejemplo, no sé qué diríamos, es reflexivo, ¿ya? Es seguro, es entusiasta, ¿no? Es amistoso, sociable, ¿ya? Y así, a cada uno de ustedes se le puede eh, caracterizar, ¿no? Con 5, 6 o 7 rasgos centrales, ¿ya? Finalmente tenemos los rasgos secundarios. Son aquellos que no son constantes, sino que se presentan esporádicamente en el individuo. ¿Ya? Por ejemplo, podemos ser violentos en ciertas circunstancias, pero eso no significa que seamos personas violentas todo el tiempo. ¿Ya? Esos son los rasgos secundarios. ¿De acuerdo? También se asocia los rasgos secundarios a lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, el tipo de ropa, el color de ropa que utilizamos, por ejemplo, también se asocia con eso, los rasgos secundarios, ¿no? Las personas más alegres suelen usar pues colores más vivaces, por ejemplo, ¿no es cierto? No tanto tonos de grises, ¿no? Que es más de los melancólicos de repente, por ejemplo, ¿no? De repente el tipo de música también es un rasgo secundario, ¿no? Ah, mira, le gusta el merengue, la salsa, no sé, el reggaetón, ah, es una persona alegre, bailarina, pues eso es lo que tú supones, ¿no? Si a alguien más le gusta la música romántica, ah, es melancólico, dices tú, ¿no? Romántico, pues, ¿no es cierto? Justamente enamoradizo, ¿no? O enamoradiza, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿ya? Eso también son rasgos secundarios. Si a alguien le gusta de repente el heavy metal, dice, ah, un rebelde, violento de repente, ¿no? ¿Está bien? Esos son rasgos secundarios, ¿ya? Que te permiten complementar, ¿no? O entender mejor los rasgos centrales. ¿De acuerdo? Muy bien, ya. Hasta ahí. Hasta ahí. Ya. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ya. Muy bien, muchachos. A ver. Vamos a trabajar ahora el cuestionario, ¿ya? A ver. O la práctica dirigida, ¿no? Ya. A ver. Acá participamos, ¿ya? Todos. A ver. Pero primero quiero. Ya. A ver, dice acá. La estructura dinámica que se constituye sobre la base de factores biológicos, ambientales y personales, conforme al cual se organiza todo ser humano, se denomina, a ver, ¿quién me dice? La B. Sí, el tema de hoy, ¿no? Gracias, ya, claro, ya, muy bien. En- Más arriba decía que era una estructura, ¿no? Relativamente estable, ¿no? Y acá dice dinámica, ¿no? Mira, pero ojo que decía relativamente estable, ¿no? Es que más o menos sabemos, digámoslo así, a qué atenernos con una persona, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, si tú dices, ¿no? Mira, a él sí le puedo hacer bromas porque es una persona, ¿no? Alegre, ¿no? En cambio, a esta otra persona no le puedo hacer bromas porque es muy susceptible, ¿ves? Eso de la susceptibilidad, por ejemplo, es parte de su personalidad, pues, justamente, ¿ya? A eso se refiere con relativamente estable, constante, o sea, sabes más o menos cómo es esa persona, cómo actuaría en tal o cual situación, pues, ¿de acuerdo? ¿No es cierto? Es más, por ejemplo, si tú vas a formar grupo para hacer un trabajo, tú sabes a quién elegir, pues, ¿no? Dicen, no, este que es flojito, ¿no? Se desanima a medio camino, ¿no? En cambio, esta otra persona, ya, este sí es trabajador, es tenaz, persistente, responsable, ah, mejor, elijo a esta persona mejor, ¿no? Entonces tú más o menos puedes adelantarte, más o menos, ¿no? Predecir cómo podría actuar una persona en base a su personalidad, ¿ya? A eso se refiere con relativamente estable. Sin embargo, estructura dinámica en el sentido de que, a ver, hay interrelación entre los diferentes aspectos. Lo biológico se relaciona con lo social, por ejemplo, a eso se refiere con dinámica, ¿no? ¿Ya? A eso se refiere con dinámica. Muy bien, listo. Dos, Kretschmer elabora su teoría de la personalidad, considerando como fundamental, mientras que para Jung lo esencial para su teoría es
A ver, ¿Eh? no escuché, C o D, no escuché bien. No escuché A o bien. C. Ya, ya. Muy bien. A ver, que están respondiendo por el chat algunos más. Ya, ya, muy bien. Ya. Entonces, a ver, Kretschmer definitivamente habla del biotipo, pues, ¿no? Por eso, Marita, muy lista ella, dice A o C, ¿no? Porque de eso estamos seguros, ¿no es cierto? De que Kretschmer habla de biotipos, ¿no? Ya, en eso estamos seguros, ya. Listo, por ahí partimos. Ya, muy bien. A ver, ya. Que es el biotipo, ¿no? Considerado como, ya la teoría de personalidad considerada como fundamental el biotipo. Ya, ahora vamos a ver. ¿Y Jung? Los valores, no, Jung no habla de valores, pues. Jung habla de la dirección de la libido, ¿no es cierto? Libido en este caso, ¿no? Libido, ¿no? Se refiere a cuál es tu foco de atención, pues, ¿ya? Si tu foco de atención es hacia adentro, ese es introvertido, ¿ya? Reflexivo, introspectivo, ¿no? O si tu foco de atención es hacia afuera, ¿ya? Ese sería el extrovertido, entonces, ¿ya? Entonces la respuesta es la A, definitivamente es la A, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos a relacionar, dice 3. Relacione ambas columnas. A ver, les doy 30 segundos para que respondan a 3. A ver. B. Ya. A ver. ¿Alguien más? A ver, por el chat. Indira también dice la B. Ya. Y Gutiérrez dice la A. Vamos a ver, ¿ya? Ya. Ahora vamos a ver. A ver, primero, personalidad. A ver. Rolando es conocido por sus amigos como una persona inquieta y estable. Es el patrón único relacionado con nuestro pensar, sentir y actuar, ¿ya? Todo eso es personalidad, ¿te acuerdas? ¿Ya? Entonces la persona, mira, patrón único. Cuando hablamos de único, hablamos de individual, personal, pues, ¿ya? Eso se refiere, patrón único. Y patrón porque es algo que, ¿ya? Constantemente ocurre o va a ocurrir, pues, ¿ya? Patrón único, ¿ya? O sea, relacionado con nuestro modo de pensar, de sentir y de actuar. ¿Ya? Entonces personalidad es C, uno es C, ¿ya? Uno es C, ¿de acuerdo? Uno es personalidad. Temperamento. A ver, Rolando es conocido por sus amigos como una persona inquieta e inestable. Ese es el temperamento, ser inquieto e inestable, ¿ya? Entonces B. Y 3, carácter. Eduardo es un joven justo, ¿ves? Y responsable. Y, separadito, responsable con sus amigos, ¿ya? Ese es el carácter. Entonces, a ver, no olvides, ¿ya? El carácter suele estar asociado, por eso te decía, a este, lo social, ¿no? Valores, ¿no? Ser justo, ser responsable, ser tolerante, por ejemplo, ¿no? Ya, ese es el carácter. El temperamento suele estar relacionado a la impulsividad y emotividad, ¿no? Acá ser inquieto, inestable, ese temperamento, ¿no? Y la personalidad, perdón, te había señalado que ya alude a nuestra forma de pensar, sentir y actuar, ¿no? Es más amplio, ¿de acuerdo? Entonces sí, la respuesta es la B, la B. Muy bien. A ver, la pregunta 4. Tiene que estar esto casi, ¿no? Ya, ahora sí. A ver. A ver, la pregunta 4. Ah, C. La. la C, la C. A ver, y por el chat. Juan dice C. Uy, Gutiérrez dice A. Ya, ya, ya. Listo.
A ver, vamos a ver, ¿ya? Ciclotímico. Energético es efectividad estable, ¿no? El ciclotímico no es estable, al contrario, el ciclotímico es cambiante, ¿no? Sociable, entusiasta y emotivo. Ya. Este sería pues el ciclotímico, ¿no? Sociable, entusiasta, emotivo, ¿no? ¿Ya? Emotivo, justamente el emotivo, pues se alegra, se entristece, ¿no? Ese es el emotivo, ¿no es cierto? Ya. Entonces, uno es B, uno es B, ¿ya? ¿Qué más? Esquizotímico, este es desconfiado, ¿no? Entonces acá está pues reservado, ¿no? Esquizotímico es reservado. Idealista en el sentido de ser soñador, ¿ya? Soñador, ¿no? Soñador, reservado, ¿no? Entonces esquizotímico es C, 2 es C, ¿ya? Uno B, 2 C, ¿ya? Muy bien. Uno B, claro, ciclotímico es, como te había dicho, ¿no? Sociable, entusiasta, emotivo. Te dije que emotivo es, ¿no? Susceptible a las emociones, pues, ¿no es cierto? Emotivo, alegre, pero también se enoja, se entristece, y ese es ser emotivo, pues, ¿ya? ¿Ya? Alguien emocional, ¿no es cierto? ¿Ya? Ese es el ciclotímico. Uno B, esquizotímico, por esto de acá, reservado, ¿no? Idealista en el sentido de ser soñador. Y finalmente tenemos al viscoso. Viscoso, a ver, energético, debería ser enérgico, acá creo que eso los ha confundido, ¿no? Energético y de efectividad estable. Bueno, pero en todo caso el viscoso sí tienes que acordar de que es estable más bien, pues, ¿ya? Ah, entonces la respuesta es la C, C, ¿ya? La C. Sí, esto no estaba fácil, estaba un poquito escondidito, ¿no? Había que interpretar algunas cosas. Sí, ¿ya? La C es la respuesta. Muy bien. ¿Qué están preguntando? ¿De algo? Castillo, presidente. Ya no entiendo. ¿En qué están ahorita, chicos? ¿Qué están con Castillo, presidente? No sé en qué están. ¿En qué están, ah? Ya. Bueno, vamos a continuar, ¿ya? Ya, a ver, vamos a continuar. 5. Danilo es estudioso. Disfruta jugar al ajedrez y evita ser espontáneo por la vergüenza ante el grupo. Según Jung, Danilo sería, y según Kreismer sería, a ver, ¿quién me contesta el número 5? Profe. Es depende, porque supuestamente si un chico puede ser obeso o delgado para que juegue ajedrez. Eso es lo que no entiendo. Ya, está bien que preguntes. Ya. Me fascina, me gusta, me Ah, gusta. Tu pregunta está muy bien, hija, no te preocupes. Vamos a ver. Danilo es estudioso, ya, disfruta jugar ajedrez, ya, hasta ahí no nos dice mucho, ¿no? Pero mira, esta es la palabra clave, pero evita ser espontáneo por la vergüenza ante el grupo. Si evita ser espontáneo por vergüenza ante el grupo, o sea que está pensando así, ¿no? A ver, espontáneo, por ejemplo, él quisiera comentar algo, ¿no? Pero él dice, pero de repente esto que comento a los demás no les interesa. O de repente comento esto y los demás no me van a entender, se van a burlar de mí. Entonces él, por eso, evita ser espontáneo, por vergüenza del grupo, o sea, se guarda sus comentarios porque es desconfiado. ¿Ya? Esta es la palabra clave, ¿ya? Lo del ajedrez y los estudios es, digamos así, secundario, ¿no? Claro, es que también, claro, le gustan más, digamos, los juegos de mesa que los juegos a campo abierto, ¿no? Eso sí te da un indicio, pero aquí la clave es esto de acá, evita ser espontáneo por vergüenza, o sea, no se atreve a ser el mismo, ¿ya? Porque desconfía, cree que los demás no lo van a comprender, cree que los demás se van a burlar, ¿ya? Entonces ya está clarito que él es introvertido primero, ¿no es cierto? Porque se guarda sus reacciones, ¿no? No es espontáneo, ya se contiene mucho, ya es introvertido, ¿ya? Pero en segundo lugar es desconfiado también. Y según Kreismer, ¿quién es el desconfiado? A ver, ¿quién me dice? A ver. El ciclotímico, no, el ciclotímico es más bien de humor cambiante, ¿no? ¿No? Ecléctico. Bipolar. En cambio, el esquizotímico, este es desconfiado. ¿Te acuerdas que el esquizotímico incluso corre el riesgo de desarrollar una psicosis
o una esquizofrenia paranoide, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Esquizofrenia paranoide, por lo mismo que es desconfiado ya. Tiene ese componente ya de desconfianza, ¿no? Que elevado a un punto lo puede llevar a desarrollar la esquizofrenia paranoide, decía Kretschmer. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Toda la respuesta es la A. ¿Está bien o tiene que explicar un poquito más? ¿Se entendió? ¿Sí? Profe, un poco más. Ya. Entonces, una vez más, a ver, tenemos que acordarnos de esto. A ver, permítame, las imágenes ayudan más. ¿Ya? Ya. Te había dicho que, mira, el esquizotímico, que es el flaquito, el esquizotímico es prudente, tímido, pesimista en el sentido de ser desconfiado, les había dicho, ¿no? Acá está más clarito, mira. El esquizotímico es irresoluto, frío, poco sociable. ¿Por qué? Porque corre el riesgo de desarrollar la esquizofrenia paranoide, ¿ya? Paranoide, o sea, es demasiado desconfiado, ¿ya? A eso nos referíamos, ¿ya? Entonces, a ver acá. Cuando decimos que Danilo es estudioso, ya, bueno, disfruta de jugar al ajedrez, ya nos va señalando que puede ser un poco introvertido, ¿no? Pero acá viene la clave. Evita ser espontáneo por vergüenza ante el grupo, o sea, no muestra sus emociones de repente, no muestra sus sentimientos, ¿no? Se guarda sus opiniones. Acá dice, por la vergüenza ante el grupo. ¿Cómo vergüenza ante el grupo? Entonces él es desconfiado, pues cree, yo digo algo, los demás se van a burlar o no me van a comprender. O ya, ¿para qué lo digo si todos lo saben? ¿No es cierto? ¿Ves? Ese ser desconfiado, ¿ya? Y esa desconfianza es el signo del esquizotímico. Pues el esquizotímico es tímido porque es desconfiado, ¿ya? Cree que los demás no lo van a comprender, se van a burlar de él. Entonces, por eso no expone así nomás sus sentimientos, prefiere guardárselos, ¿ya? Y bueno, en cuanto a Jung, ahí es más fácil todavía, pues el introvertido es así justamente, pues el introvertido se guarda, le cuesta expresar sus opiniones, sus sentimientos, ¿sí o no? ¿No es cierto? Ese es el introvertido, ¿ya? Por eso le decía que la respuesta es la opción A, ¿ya? Según Jung sería introvertido y según Kretschmer sería esquizotímico, ¿de acuerdo? A ver por el chat. Bríos, sí, a ver, pónganse en el lugar del tímido. A ver, el tímido o el introvertido, o sea, no es que no tiene ideas o opiniones respecto a lo que pasa a su alrededor. El introvertido, ¿ya? Tiene opiniones respecto a lo que pasa a su alrededor, piensa bastante lo que pasa a su alrededor, ¿no? ¿Ya? Sobre cada hecho que ocurre, él tiene una opinión, ¿no? O tiene una idea, o incluso tiene una convicción. Onda que no me entiende. O sea, yo ni lo conozco, yo soy un desconocido. Soy un perfecto desconocido y él me está contando todos sus problemas. ¿Ves? Ese es extrovertido, ¿no? Y él no se tiene a pensar incluso que a mí ni me interesa, ¿no? Porque yo ni lo conozco, pues, ¿sí o no? ¿No es cierto? Pero no, pues él es tan confiado, mira, ¿ves? Es el opuesto, ¿no? Al introvertido, ¿no? Está confiado que cree que a todos les interesa saber o escuchar, ¿no? Lo que él tiene que decir. ¿Ves? Ese es el extrovertido. En cambio, el introvertido, no, es lo contrario, ¿no? Él es más bien desconfiado, no me van a escuchar, no me van a entender, ¿no? Y es lo mismo que pasa en el caso del esquizotímico también de Kretschmer, ¿ya? Es desconfiado, ¿no? A los demás no le va a interesar lo que yo diga, ¿no? Me van a ignorar, o peor, se van a burlar de lo que yo digo, ¿ya? A eso nos referimos, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a continuar. 6. Carmen es una persona que se enfada fácilmente y llora cuando alguna situación la conmueve. En su trabajo ha tenido problemas cuando le han llamado la atención ante las faltas o errores que ella conscientemente reconoce haber cometido. Sin embargo, se sonroja y llora de rabia e impotencia. Ahora ella está decidida a hacer todo lo posible para cambiar y ha pedido ayuda a un especialista. Según el caso anterior, señale los enunciados correctos. A ver, me dicen. La, A ver, vamos a ver.
La pérdida de su control emocional es una manifestación del temperamento. Sí, sí, eso sí es, ¿no es cierto? Es impulsiva, pues, ¿no es cierto? El reconocimiento de sus errores forman, a ver, el reconocimiento de sus errores expresa su carácter. El reconocer sus errores es parte de su carácter, ¿ya? Es una reacción natural ante una situación hostil. Una reacción natural ante una situación hostil. ¿Qué cosa? ¿Llorar de rabia? No necesariamente, ¿no es cierto? Claro, entonces estoy de acuerdo con Mel. 1 y 2. ¿Los demás también? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con Melita? Sí, estamos de acuerdo con Melita. Listo. Ya. Sigamos, ya. No puedo ver su chat porque tiene que aparecer. Ahora sí. Ya está. 7. Según Kresmer, un físico-culturista sería, mientras que un obeso sería, ya, esto sí está sencillo, esta es memoria La nomás. B. A ver, un físico-culturista o sea, un atlético sería viscoso, mientras que un obeso, un gordito sería ciclotímico, ¿no? Ya, bueno. 8. Señala el enunciado en el que se exprese el carácter de alguna persona. A ver. La D. Pues claro, ahí está el carácter, ¿no? Me siento cansado, pero debo ir a trabajar, ¿no es cierto? Entonces, el carácter domina el temperamento, ¿no? O lo controla al menos, ¿no es cierto? La D, muy bien, dedo. Señale el componente de la personalidad que se vincula con la conducta emocional impulsiva. Ya, a ver, ¿quién me dice? La B. Claro. Muchas veces, chicos, por ejemplo, yo escucho esto, ¿no? Por ejemplo, de Natalia Málaga, dicen, "Ay, esa mujer tiene carácter", dicen, ¿no? Bueno, en realidad te están equivocando ahí la definición, ¿no? Es una mujer temperamental, es lo que quisieran decir seguramente, ¿no? Y es temperamental, da rienda suelta a sus, ¿no? A sus impulsos, a su emotividad, ¿no? Por ejemplo, es temperamental, ¿no? Tiene carácter, claro, todos tenemos temperamento y carácter, ¿no? Pero cuando están hablando ahí de que ella dice nomás las cosas así, como cable pelado, ¿no es cierto? Ahí estamos hablando de temperamento, esa impulsividad que ella tiene, ¿no? Ese es este temperamento, ¿no? Y es más, en muchas oportunidades la he metido en problemas, sino que como es famosa, ¿no? Una vez, por ejemplo, pero ¿cómo vas a dejar que esa llama te gane? Le decía una voleibolista, ¿no? Respecto a una rival. No, pero así le dicen todos. Pues ese es racista, pues, ese es racista. No, pero yo no soy racista, pero te ganó tu temperamento, ¿ya? El carácter más bien te permitiría controlar ese tipo de el carácter social, el carácter dinámico, lo ¿no? Ya, entonces pueden controlar su temperamento, ¿ya? Pero no solamente es ese temperamento muy importante, también puede ser en un sentido opuesto, animarte también a actuar, ¿ya? Muy bien. 10. Señale lo correcto sobre la personalidad. A ver, la 10. La D. Dale.